Entonces estamos en una nueva carrera nuclear. Comenzamos con una ronda rápida de 30 segundos por persona para exponer su postura y luego continuamos el debate. Andrea Stricker, por favor, comience usted. Es un gusto estar aquí. Creo que falta información. Entonces, parece que el presidente podría estar buscando restablecer algo como las pruebas nucleares de bajo rendimiento que Estados Unidos no ha realizado desde que detuvo todas las pruebas nucleares en 1992. Y hay información limitada de su publicación en Truth Social, pero dice que será recíproco a cualquier cosa que hagan Rusia y China. Así que me preocupa que no haya límites y que las cosas escalen a pruebas a gran escala. China aprenderá mucho mientras moderniza su arsenal nuclear. En resumen, se requiere más información. Miguel Morel, tienes 30 segundos con el micrófono. Bueno, antes que nada, es un gusto estar contigo y con mis compañeros invitados. Estoy de acuerdo con Andrea. Creo que aún está por determinarse, ¿verdad? No está claro ni siquiera si el presidente Trump se refería a las pruebas de armas nucleares o a las pruebas de los sistemas de lanzamiento que pueden portar armas potencialmente nucleares, como lo que los países de la OTAN llaman el misil Skyfall, que Rusia acaba de anunciar con tanto orgullo que estaban probando. Si ese es el caso, probar el sistema de armas en sí no es tan significativo. Si se trata de pruebas de armas nucleares, eso podría llevar, como mencionas, a una carrera armamentista nuclear, con muchos otros países que quisieran probar su propia capacidad cuando Estados Unidos ya tiene la capacidad de hacerlo electrónicamente a través de computadoras. Y creo que probablemente tiene el arsenal de armas nucleares más sofisticado y avanzado. Ahora no está claro qué sucede. Creo que fue en Truth Social o quizá fue una declaración oficial. Por el presidente. Declaración de Trump. Así que eso tiene sentido. Aún más interesante, bueno, antes de comenzar la conversación, Owen Altram y por último, pero no menos importante, tu opinión. Presidenta Eli, bienvenida de nuevo a Global Eye y felicidades. Gran momento para I24 Noticias English. Desde una perspectiva más amplia, esta vez será más difícil que en la Guerra Fría. Hay 3 grandes potencias nucleares y China está lista para expandir su programa. Más allá de eso, tenemos países como Corea del Norte, y esperamos que no, pero Irán, países que realmente no están bajo el control directo de nadie, pero que obviamente tienen sus propios intereses y sus propias ambiciones. La relación entre Estados Unidos y China es muy diferente a la que hubo con la Unión Soviética, ya que involucra muchos temas distintos. Y creo que hay una verdadera pregunta sobre en dónde se encuentra este tema, en una lista de prioridades. Con la Unión Soviética, el control de armas era claramente la prioridad en la relación, ¿o no tanto? Pero con China existe la mezcla y la interdependencia de las economías. Está la relación de China con todo tipo de países otra vez, incluyendo Corea del Norte e Irán, sin mencionar a Rusia. Esta vez va a ser mucho más complicado. No significa que no haya respuestas, pero va a ser mucho más difícil. Así que vamos a entablar una conversación ahora. Por supuesto, siéntanse libres de interactuar. Y Owen, quizás empecemos con el punto que acabas de mencionar. Porque nuestro punto de referencia más reciente para una época de carrera nuclear es la era de la Guerra Fría. Pero realmente puede seguir siendo un punto de referencia, ya no con un sistema bipolar, sino con un sistema multipolar, con varios actores obteniendo la bomba y distintos umbrales o líneas rojas, por así decirlo. Hay muchas diferencias y acabamos de hablar de esto. Y obviamente nuestros invitados son expertos en el tema y pueden reaccionar. Claro, es distinto con 3 partes y no 2. Sobre todo cuando las otras 2 partes tienen una relación que llaman sociedad o alianza, lo que genera muchos retos. Por otro lado, Eli, si solo fueran estos 3, aún es un grupo relativamente pequeño. Número relativamente pequeño de jugadores, ¿verdad? Que tienen arsenales de este tamaño. Pero obviamente también estamos hablando de otros países como Corea del Norte, Irán, India, Pakistán. Indios y pakistaníes participaron en partes de la Guerra Fría, pero norcoreanos e iraníes no. Hay más actores y al aumentar los jugadores en la teoría de juegos, pues se complica más de poner esto en la caja. Y si sumas la tecnología, es una incógnita. ¿Facilitará o dificultará la proliferación? Si revisas la literatura. Y de nuevo, nuestros otros invitados pueden hablar de esto, creo, con aún más autoridad. Algunos aspectos de la inteligencia artificial y la tecnología facilitan la supervisión. Por otro lado, la inteligencia artificial y la tecnología facilitan los avances en la tecnología nuclear. Entonces, ¿cuál gana la carrera? Hay muchas preguntas sin respuesta. Tal vez, para ser más precisa, Andrea Stricker, volvemos siempre a la destrucción mutua asegurada. Quizás ya no sea relevante, quizás el cumplimiento a través de amenazas no sea suficiente.
Me gustaría creer que la destrucción mutua asegurada sigue vigente. Sin embargo, el aumento de actores y el mayor arsenal de China introducen ciertas complejidades. Esto resalta que no hubo consenso en el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, que aún no está en vigor. Solo tenemos una moratoria voluntaria que respeta las pruebas nucleares a gran escala y nadie lo está haciendo. Nunca se acordó qué tipo de pruebas nucleares explosivas serían permitidas y Estados Unidos respeta el estándar de rendimiento cero. Cree claramente que Rusia y China no lo hacen y lo ha sospechado desde hace años. Y por eso creo que lo que vemos es que el presidente Trump está del lado de lo que piensan los expertos en energía, una pequeña minoría en Estados Unidos que requiere nuevas pruebas nucleares. Cada año, funcionarios estadounidenses y el Departamento de Energía certifican que no se requieren pruebas nucleares técnicas. Así que hay muchos factores en juego y sería bueno aclarar la situación con lo que él anticipa hacer. Michael Morell, ¿cuáles son tus pensamientos? Creo que la teoría de destrucción mutua asegurada sigue siendo válida siempre que haya actores racionales. Incluso un intercambio nuclear limitado como entre Pakistán e India tendría efectos globales catastróficos. No solo afecta a los países que tienen el intercambio real, quiero decir, las consecuencias ambientales son graves. Creo que todos deberían entenderlo, pero repito, ese es un escenario de actores racionales. Respecto a la inteligencia artificial, creo que puede tener tanto aspectos positivos como negativos. El mayor problema, creo, es si cuando se trata del uso de armas nucleares siempre hay un humano ¿Involucrado? en todo esto. Hay errores en la determinación que realmente harían que un país respondiera. ¿Es un humano quien toma esa decisión? La mayoría de la gente pensaría, bueno, por supuesto que sí. Bueno, o sea, entonces ve y revisa el plan Deadhead de Rusia, que claramente es cuando ellos piensan que pudo haber habido un ataque con armas nucleares. Algunos monitores se activan y existe un misil llamado misil de comando. En su escenario, ellos quedan incomunicados del mando, de la cadena de mando. Y entonces simplemente detona todos los misiles para que se lancen, ¿verdad? Así que es un plan de último recurso que existe desde la Guerra Fría. Eso elimina el factor humano de la ecuación. Así que mi preocupación cuando se trata de inteligencia artificial es también esa parte, ¿verdad? ¿Existe alguna determinación fuera del control humano que indique que debes lanzar porque te van a atacar? Esto va mucho más allá de debatir si deberíamos volver a probar armas nucleares. En Estados Unidos, eso serían cientos de miles de millones de dólares, solo para volver a poner en funcionamiento las instalaciones y luego al menos 100 millones por cada prueba, y no creo que eso sea necesario. No soy un experto en armas nucleares. He hablado con uno por todo esto y me ha asegurado que eso no sería de interés para Estados Unidos. Recuerda, Estados Unidos tiene más de 5,000 y China cerca de 600, creo, así que seguro les gustaría probar. Sus pruebas son insuficientes. Así que si nosotros empezamos a hacerlo, ellos van a empezar a hacerlo. Y no creo que eso sea de nuestro interés como Estados Unidos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver una cascada global desatada? Rusia, China, India, Pakistán y Corea del Norte, todos van a probar sus armas nucleares. ¿A dónde nos llevará eso? ¿O eres solo tú? Lo voy a plantear así. Owen Alterman, ¿la actitud nuclear de Trump es una forma de escapar de la trampa de Tucídides o la manera más rápida de activarla, por así decirlo? Sabes, Ellie Graham Allison escribió sobre la trampa de Tucídides, especialmente en el contexto de Estados Unidos y China. Para nuestros espectadores, ¿qué es la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides, el nombre viene de Tucídides, historiador griego que escribió sobre las guerras del Peloponeso. Trata sobre cuando una potencia existente choca con una potencia en ascenso y la ambición de la potencia en ascenso choca con los intereses de la potencia existente por mantener el status quo. Según el innovador estudio de Graham Allison, esto suele llevar a la guerra, aunque no siempre. Por ejemplo, no provocó guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que podría ser un modelo a seguir. Pero Graham Allison está muy preocupado por Estados Unidos y China. Pero Ellie, en 2017, al publicar el libro, escribió en Política Exterior que mantener la paz requiere disposición de ambas partes. En cambio, arriesgarlo todo, incluso una guerra nuclear o una escalada,
Porque si un lado quiere arriesgarse y el otro no, y es adverso al riesgo, bueno, entonces un lado simplemente se saldrá con la suya todo el tiempo. Y eso altera el equilibrio de poder y en sí mismo podría llevar a la guerra. De cualquier modo, creo que Allison diría, aunque no puedo hablar por ella. Boca. Pero lo que yo entiendo de sus palabras al aplicarlas a lo que Donald Trump ha hecho es algo sobre la audacia de Donald Trump o incluso la irresponsabilidad de Donald Trump. De hecho, podría ser productivo aquí, ¿verdad? Porque mantiene a los chinos alerta y muestra que Estados Unidos está dispuesto a arriesgarse. De hecho, retomando el punto 2 de sus 5 sobre cómo mantener la paz, esto podría ser productivo de forma contraintuitiva. Así que, por más contraintuitivo que parezca, la disposición a encender la mecha en realidad es algo bueno, es algo pacífico. Andrea Stricker. Posiblemente, pero recordemos que Estados Unidos establece los estándares para las pruebas nucleares realizadas. Si bajamos nuestros estándares, los demás también lo harán. Es una pendiente resbaladiza de la que debemos cuidarnos. Entonces, si observamos el panorama general de la carrera nuclear, esto podría desencadenarse principalmente desde la perspectiva de China. Miguel Morel, ¿esto es paridad nuclear o más bien un tipo de póker nuclear? Bueno, por eso lo decía, creo que es de interés para Estados Unidos no solo evitar una carrera armamentista nuclear, pero estamos en la cima, ¿no? Entonces, ¿por qué querríamos empezar la carrera de nuevo? Creo que vamos ganando. Y creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo. Siempre vamos a avanzar, mantener y modernizar nuestro sistema. Estoy seguro de que todos los demás también lo están. Ya hablamos sobre el sistema ruso en el que están trabajando. Pero de verdad iniciar una carrera armamentista, recuerda, esta tecnología está aún más disponible para otros. Existen pactos entre países, algunos nucleares y otros no. Por ejemplo, el pacto Pakistán-Arabia Saudita. Eso acaba de pasar. No digo que ocurra, pero esto podría expandir el acceso a armas nucleares a países que no las tienen. Hay todo tipo de cosas sucediendo en este momento de las que deberíamos estar hablando para limitar esto en lugar de hablar sobre expandirlo. No sé si el presidente Trump usaba una táctica psicológica, lógica o solo hablaba sobre las pruebas rusas del sistema Skyfall, que es de lo que hablamos. No entiendo por qué la Casa Blanca no lo aclara, así evitaríamos este debate. Quizás sea su intención, pero creo que deberíamos hablar de ello. No lo sé. El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas se acaba, creo que es en febrero. El tratado, tal vez deberíamos hablar sobre expandir estos tratados, incluyendo a otros países. ¿Cómo podemos alejarnos del reloj nuclear del que hablaste antes y no tanto sobre cómo reiniciarlo? Para que todos vayamos hacia un lugar al que nadie debería querer ir. Sí, así que estaremos discutiendo más adelante la capacidad de la diplomacia o la falta de ella para frenar el deseo nuclear. Solo para concluir esta parte, seguimos hablando sobre qué ocurre si entramos en una carrera nuclear. ¿Cómo se vería una carrera nuclear? Andrea Stricker. Bueno, creo que el principal impulsor de la nueva carrera nuclear es realmente Pekín y ellos, como mencionó Miguel, están pasando de 600 armas nucleares probablemente a 1000 para 2030, tal vez a 1500 para 2035, aunque no igualan a Estados Unidos en cantidad, ya que Rusia y Estados Unidos tienen más de 1000, incluso más de 5000 armas nucleares. Y nosotras también estamos trabajando en nuestros sistemas de entrega. Ellos están tratando de alcanzarnos en calidad. Así que creo que el punto aquí es que las pruebas nucleares, si se realizan con más libertad, incluso con rendimientos más bajos, China es quien más conocimiento puede ganar porque han realizado menos de 50 pruebas nucleares en toda su historia. En comparación, Estados Unidos ha hecho más de 1000 y Rusia más de 700. Owen Alterman, para cerrar este debate. Ya estamos en una carrera armamentista. Los chinos van de 600 a 1500. China quiere ser una superpotencia, Eli, en todos los sentidos. Y eso se nota cuando viajas allá, como sucedió con la delegación hace algunos años. Y también quieren hacerlo aquí. Y en cuanto a los números, me parece de nuevo que hay un punto de rendimientos marginales decrecientes. ¿Cuál es la diferencia práctica entre 1500 ojivas nucleares y 5000 o 5500? ¿Y en Rusia qué diferencia hay en la práctica?
Hay suficientes como para que realmente puedas lograr todos tus objetivos, Dios no lo quiera, en un conflicto. Así que no creo que debamos exagerar eso. Si los chinos logran su objetivo, habrán alcanzado la paridad, creo yo. Con los Estados Unidos. Y tenemos que entender lo que eso significa y qué podemos hacer para tratar de tener algún tipo de control. Sí, entonces la principal diferencia está entre 0 y 1 y no entre 1 y 1500. Vamos a tomar un descanso muy corto ahora. Al volver nos preguntaremos, ¿estamos normalizando lo impensable? ¿Estamos rompiendo el tabú nuclear un poco demasiado por nuestro propio bien? Así que Andrea Stricker, Miguel Morel, Owen Alterman, por favor quédense con nosotras. Una pausa muy breve, ya volvemos.